Testimonio de matrimonio restaurado. Él trajo a la otra mujer de vacaciones y la abracé. Promesa de hoy. Pero yo te digo que no resistas al malvado, pero al que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguno quiere demandarte quitarte la camisa, déjale tu túnica. Además, cualquiera que te obligue a caminar 1 milla, ve con él 2. Dale al que te pida y no le des la espalda al que quiera pedirte prestado. Mateo 5, 39, 42. Naomi, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? Mi desierto comenzó hace unos 8 años mientras me preparaba para mis exámenes universitarios. Descubrí a través de una prima que mi esposo terrenal me estaba engañando. Toda su familia ya lo sabía. Aprovechó que yo no iba con él a casa de su madre y les dijo a todos que estaba separado de mí. Nadie lo entendió y no lo creyó. Tenemos 3 hijos y estamos casados desde hace 18 años. Digo que estamos casados porque a pesar de todo esto, él nunca salió de casa a pesar de que estaba con otra mujer. Pasaba la semana en casa y los fines de semana iba a la casa de ella. Mi esposo terrenal dijo que iba a viajar por trabajo, así que fue el sábado y regresó el lunes. No sospeché nada. Como era católica, antes de convertirme en su esposa, el día antes de irme a dormir estaba rezando el rosario como de costumbre. Pero cuando terminé de orar, llegó un mensaje a mi celular. Solía apagarlo todas las noches, pero algo no me dejó apagarlo ese día. Fui a revisar el mensaje y era de la sobrina de mi esposo terrenal. Ella me dijo que yo le gustaba mucho y que estaba enojada por lo que mi esposo terrenal me estaba haciendo. No entendí y le pregunté qué quería decir. Fue entonces cuando me dijo que él iba allí todos los fines de semana y que la otra mujer ya estaba siendo presentada como esposa a todos. Mi mundo se derrumbó y me resbalé al suelo. Acabábamos de dejar un alquiler porque habíamos construido nuestra nueva casa. Así que nunca imaginé que esto estaría sucediendo en medio de nuestra nueva vida. Mi reacción fue como han dicho todos aquí. Lo maldije, lo difamé frente a toda la familia, todo lo hice al revés, lo engañé y lo único que hizo fue empeorar la situación. Mucho, mucho peor porque ahora la mía, la culpa y la vergüenza se sumaron a todo. Mi esposo terrenal empezó a odiarme. Discutíamos incesantemente. Dijo que ya no me amaba. Entonces mi hijo trató de hablar con él, pero él dijo que no había manera. Sin embargo, Dios fue tan fiel que no lo dejó salir de casa. Sin embargo, mi calvario aumentaba cada día porque me tocaba vivir con esa situación. Habló con otra mujer por teléfono con tanto cariño frente a nosotros que me hizo sentir tan horrible. Desfilaba con ella por todas partes y todos en la familia no lo podían creer porque era muy propio de él. Entonces, sin saber nada de por qué estaba pasando todo esto, por qué Dios permitió que sucediera, actué en la carne. Entonces, como dije, la situación empeoró muchísimo. Perdí 9 kilos o 21 libras en tan solo unas semanas. Perdí las ganas de vivir como si todo no tuviera sentido en mi vida. Mientras le preguntaba a Dios por qué, fue cuando recordé que justo antes de que pasara todo esto le había pedido a Dios que transformara a mi esposo terrenal, ya que a él le encantaba pasar los fines de semana en bares y no tenía tiempo para la familia. Fue entonces cuando Dios preguntó si estaba preparada. Dije que sí. Fui criada con mucha dificultad por una madre soltera, sin padre, así que no quería que mis hijos pasaran por esto. Creí, pero no fue con fe. Comencé a difamar a mi esposo terrenal actuando como una tonta y eso lo estaba alejando cada vez más de nuestra familia. Mi marido estaba cegado en su pecado, no se preocupaba por sus hijos, los dejaba aún más necesitados. No era él. Tontamente decidí llamar a la otra mujer, no para atacarla, sino solo para hablar. Me da vergüenza recordar lo que hice porque lo único que hice fue darle todas las armas que necesitaba para acabar conmigo. Toda su familia estaba de mi lado, lo cual fue reconfortante, pero la otra mujer mantuvo a mi esposo terrenal alejado de todos los miembros de su familia, incluso de su madre. Realmente no era mi esposo terrenal el que estaba en ese cuerpo. Él nunca haría eso. Nada tenía sentido. ¿Cómo este podría ser el plan de Dios? Y la respuesta a mi oración. Hasta que me topé con esto mientras leía la Biblia con mi partner, ambos lo vimos. El hombre insensato no tiene conocimiento, ni el hombre estúpido entiende esto, que cuando los impíos brotaron como hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Salmo 92, 6, 7.
¿Cómo cambió Dios tu situación, Naomi, mientras lo buscabas de todo corazón? Me uní a varios grupos a través de oraciones de WhatsApp, pero no encontraba respuestas. Pero gracias a Dios nunca dejé de buscarle. Aproximadamente un año después de mi viaje decidí renunciar a mi matrimonio. Ese día clamé al Señor que ya no aguantaba más esta situación. Mi familia lo había perdido todo. Lloré mucho ese día y le pedí al Señor que me liberara. Entonces en el grupo de WhatsApp había una mujer pidiendo oración porque iba a tomar una decisión sobre su matrimonio. Fue entonces cuando otra mujer le pidió que no hiciera esto sin antes entrar al sitio web esperanzaalfin.com y todo mi cuerpo se estremeció. Sabía simplemente que Dios escuchaba mis gritos. Inmediatamente cuando comencé a leer el libro Cómo Dios puede y restaurará tu matrimonio, lloré de alegría. Había muchas cosas que no entendía sobre el matrimonio ni sobre cómo ser esposa y ciertamente sobre cómo manejar cualquier crisis a la manera de Dios. Tenía mucho que aprender. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Naomi, te enseñó el Señor durante esta prueba? ¿Cuánta riqueza de sabiduría había en tu sitio? Después de terminar de leer el libro electrónico que pedí, comencé a tomar tus cursos gratuitos y cada día me fortalecía espiritual y emocionalmente. Había una Biblia en la casa, pero nunca imaginé que allí estarían todas las soluciones a mi situación. Feliz el hombre que soporta la tentación, porque después de sufrir la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Santiago 1:12. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Naomi? Hubo varios meses difíciles que fueron difíciles, como ver a mi esposo terrenal hablando por teléfono con otra mujer, y también el viaje que hizo con ella que yo creía que era el final, porque cuando regresó vi un anillo de compromiso de ella en su dedo en lugar de su anillo de bodas. Todos los años llevábamos a mi suegra a la casa de su hermana para que pudiéramos vacacionar todos juntos. Fui en el auto con mi cuñada y luego mi esposo terrenal dijo que no iba. Fue cuando llegamos que vimos que había venido y traído a la otra mujer de vacaciones. Eso pareció ser el final, ya que todos se sorprendieron y pensaron que los iba a atacar físicamente a ambos. Pero para entonces la mujer contenciosa ya se había ido y su amor me había dado un espíritu apacible y tranquilo. Acababa de terminar de encontrar la vida abundante y estaba en el siguiente libro sobre vivir esa vida, en el capítulo 4, cuando me rindo y supe que Dios permitió esto para el testimonio. Entonces levanté la cabeza, me acerqué, que fue cuando todos creyeron que iba a atacarle a ella y a él, y mientras caminaba repetí en mi corazón, no temas, Dios está contigo, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y confié en lo que él quería hacer. En cambio dije, hola, mi nombre es Naomi, debe ser, diciendo su nombre, y la abracé. Naomi, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El punto de inflexión fue cuando decidí poner en práctica todo lo que aprendí en RMI. Pasé la prueba al enfrentarme a la otra mujer, ya que sentí su estremecimiento cuando la abracé y supe que ella sentía su amor, no mi miedo. Después de esto pude tratar a mi esposo terrenal con mansedumbre, sin mirar más la situación. Muchos me dijeron que me deshiciera de él, pero no lo hice. Decidí seguir el consejo de Dios cuando ya había terminado, como el mundo me había llevado al pozo en el que había caído. Mi esposo terrenal nunca salió de casa como lo he dicho, y nunca dejé de dormir con él, tal como está en 1 Corintios 7:4 que dice claramente, la esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y de la misma manera el marido tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo, pero sí la mujer. Cuéntanos cómo pasó, Naomi. ¿Su marido acaba de entrar por la puerta principal? Naomi, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Comencé a orar a través del libro de Oseas, que habla del seto de espinas, construyendo un cerco espiritual a su alrededor. Entonces, cuando fue el cumpleaños de mi esposo terrenal, le pregunté a Dios si era su voluntad que mi esposo eligiera pasar su cumpleaños con nosotros, y eso fue lo que Dios hizo. Estaba sola en casa cuando escuché un automóvil que se acercaba por nuestro camino de entrada y miré para ver que era mi esposo terrenal. Me quedé impactada. Incluso aquellos que tienen fe quedan asombrados por las obras de Dios. Cuando abrí la puerta, él entró trayendo comida y bocadillos. Luego regresó a su auto e inmediatamente comenzó a sacar todo lo que había estado en la casa de la otra mujer. Ese día él no dijo lo que pasó y yo no le pregunté.
Solo lo alabé con tanta alegría como nunca había sentido. Inmediatamente comencé a prepararle la cena ese día y al día siguiente, su cumpleaños, celebramos mi esposo terrenal de regreso oficialmente a casa. Su corazón estaba en casa conmigo y su familia una vez más. Ahora estamos en la fase posterior a la restauración, ya que aún no he terminado como la mayoría de los testimonios que leí en la serie de libros de testimonios que estudié, así que estaba preparada. No había enviado mi RMT porque creía que no podría ser restaurada porque el día que comencé a escribirlo mi esposo terrenal dijo algo, así que me confundí. Me disculpo por eso. Fue cuando leí un informe de alabanza que hablaba de cómo esta es la forma en que el enemigo roba la alabanza de Dios y al instante supe que sí, Dios ya había restaurado mi matrimonio y cómo no iba a testificar lo que Dios había hecho. Había hecho. Mi esposo terrenal dice que me ama, que todas nuestras dificultades están terminando y actualmente estamos haciendo planes para terminar nuestra casa y mudarnos. Gloria a Dios. Dice que solo siente placer conmigo y que cuando estaba con la otra mujer era a mí a quien añoraba. ¿Qué más pruebas necesita alguien para ver lo que Dios ha hecho? ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Naomi? Pasé por varias pruebas, pero nada me apartaba del amor de Dios, porque sabía que Él estaría allí y que haría su milagro. Pero confieso que no podría haberlo hecho sola sin los materiales de RMI. Nunca hubiera conocido las promesas de Dios ni el amor de mi esposo celestial. Recomiendo todos los cursos que ofrece y me sorprende cómo tan pocos no aprovechan lo que se ofrece. Abordé tus cursos incluso más que cuando estaba en la universidad. Sabía que lo que estaba aprendiendo significaría recompensas eternas, no temporales, y que llegaría a todos los ámbitos de mi vida. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Naomi? Sí. De cualquier manera, Naomi, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Tu familia es el proyecto favorito de Dios y el proyecto de Dios no comete errores en cómo hace todo. No importa a lo que te enfrentes, incluso si te enfrentas al enemigo. Recuerda que la batalla está en la mente y el corazón. Nunca miras la situación solo por sí misma, sino por la intención de Él de permitirla. Él es fiel y no hace nada a medias. Dios te eligió para ser el corazón de tu familia, así que lucha por ello como nuestro Salvador luchó por nosotros. Él confió en Dios su Padre y nosotros también debemos hacerlo. Así que, hermanas mías, pase lo que pase, avancen y abracen literalmente y no rechacen el mal, porque ese mal puede ser apagado por su amor. Créame, porque soy prueba viviente de lo que Dios puede hacer.